Listra. Bienvenido, querido maestro, querida maestra, a un nuevo episodio de Luz en el Aula. En este espacio recordamos que Dios sigue acompañando a quienes enseñan con fe, amor y propósito. En los episodios anteriores hemos caminado junto al profeta Elías. Hemos visto cómo Dios lo llevó al arroyo de Kerit, cómo lo sostuvo en medio de una generación que no amaba a Dios, y cómo incluso utilizó cuervos para proveer su alimento cada día. Pero hoy llegamos a un momento importante en la historia. La Biblia dice algo que, a simple vista, puede parecer preocupante. Después de algunos días, se secó el arroyo. El lugar donde Dios había sostenido a Elías dejó tener agua. Y hoy reflexionaremos sobre lo que sucede cuando el arroyo se seca en nuestra vida, porque todos, en algún momento, enfrentamos temporadas donde aquello que nos sostenía pareciera desaparecer. Y es allí donde el carácter se revela y donde el carácter de Dios se manifiesta. Bienvenidos a este episodio titulado Cuando el arroyo se seca. Luz en el aula, luz que no se apaga, brilla en la mente, ilumina el alma. Luz en el aula, chispa que estalla, donde el saber siempre nos llama. El arroyo de Kerit había sido un lugar de cuidado. Allí, Dios había protegido a Elías del peligro, provisto de alimento diariamente, sostenido su vida en medio de la sequía. Pero un día, el arroyo se secó, y esto pudiera parecer contradictorio. ¿Por qué Dios permitiría que se secara el lugar que Él mismo había provisto para cuidar de Elías? La respuesta es profunda. Porque los recursos pueden cambiar, pero el cuidado de Dios nunca cambiará. Israel estaba viviendo una sequía devastadora, y esto no era un fenómeno natural, era un juicio espiritual. Recordemos que Baal, el dios que adoraba el pueblo, era considerado el dios de la lluvia. Al cerrar los cielos, Dios estaba demostrando algo claro para todos. Baal no tenía poder. Solo el Dios de Israel gobierna la creación. La sequía afectaba a todo el país, incluso al lugar donde estaba Elías. Y esto nos enseña una verdad importante. Aún los hijos de Dios pueden atravesar las consecuencias de vivir en un mundo quebrantado, pero la diferencia es que Dios camina con ellos en medio de estas temporadas. No podemos evitar que las cosas de nuestro alrededor sucedan, pero lo que sí podemos hacer es confiar en que Dios camina con nosotros y que nosotros caminamos con Él. Eso nos asegura su cuidado y su provisión. La Biblia no registra que Elías se quejara cuando el arroyo se secó. ¿Se imaginan? Después de estar ahí él cómodamente en el arroyo, bebiendo agua, teniendo el alimento todos los días. Un día, él vio cómo poco a poco el agua dejó de fluir y de repente dejó de ser esa fuente sustentable para su cuerpo. ¿Cuántas veces nosotros vemos cómo poco a poco los recursos se están acabando? Donde la provisión estaba, de repente ya no está. Y en nuestra humanidad es normal decir, ¿dónde estás, Dios? Tú me diste esto, ¿por qué se acabó? Pero Elías no se quejó. En él no vemos miedo, desesperación, estrés o frustración. Y esto revela su carácter. Elías había aprendido que en Kerit la fuente no era el arroyo, la fuente era Dios. Estimado maestro, los recursos que tú tienes no son la provisión, tu proveedor es Dios. Este principio espiritual es poderoso. Muchos confunden el recurso con la fuente,
pero cuando el recurso desaparece, descubrimos si realmente confiábamos en Dios. Y sabes, el salmista lo expresa de la siguiente manera: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esto está en Salmo 121, verso 2. Y esta es una gran verdad. Nuestra ayuda viene de Dios, el Creador que hizo los cielos y la tierra, el que sostiene todo con el poder de su palabra. Es ahí donde nosotros debemos de poner nuestra confianza. El hecho de que el arroyo se seque no significa que Dios se haya ido. Significa que Dios está preparando el siguiente paso. De hecho, el siguiente versículo aparece algo que Dios le dice a Elías. Él le dice: levántate, vete a Sarepta. Dios estaba moviendo a su siervo hacia una nueva provisión. Esto revela algo importante del carácter de Dios. Dios no se queda atado a un método. Cuando una puerta se cierra, Dios ya tiene preparada la siguiente. Y el profeta Isaías lo describe de la siguiente manera: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Qué hermoso es saber que cuando las puertas se cierran, no debemos desesperarnos, sino debemos confiar y pedirle a Dios que nos diga cuál es la siguiente puerta para que nosotros podamos cruzar por ella y seguir disfrutando del cuidado y la provisión de nuestro Señor. La clave está en saber esperar, en cambiar la queja por una palabra de agradecimiento y en una declaración de fe, diciéndole: Señor, esto se acabó, esto se cerró, pero enséñame dónde me quieres llevar para seguir experimentando tu cuidado. Querit fue una temporada, los cuervos fueron una temporada, pero Dios no quería que Elías dependiera del lugar. Él quería que dependiera únicamente de él. Y esto es algo que Dios hace muchas veces en nuestras vidas. A veces Dios permite que una etapa termine, que una puerta se cierre, que una fuente de estabilidad cambie. Y es ahí donde nuestro corazón es probado. Debemos de recordar que esto no es para destruirnos, sino para guiarnos hacia algo nuevo. Quizá tú estés atravesando en una etapa en este momento así, en el cual tú te sentías cómodo, cómoda en una situación, pero se acabó, se cerró, y has llegado a preguntar: ¿y ahora qué sigue, Señor? Confía, espera, Dios está preparando algo mejor para ti. Y déjame ir a algo más profundo. Tal vez no se trate de una situación económica, sino de una situación espiritual, algo que está en tu corazón, en tu alma. Quizá el cansancio, la frustración, el estar dando constantemente sin recibir nada a cambio, te mantiene agotado, te mantiene seco. Sientes que vas a trabajar solo porque tienes que hacerlo, no por una convicción. Recuerda, Jesucristo es la fuente de agua viva, que si tú vas y bebes de esa fuente no tendrás sed jamás. No dejes que los dioses de alrededor tengan dominio sobre tu territorio. No dejes que las ideologías, las palabras, las conversaciones, los comentarios de otras personas sequen tu corazón. Mantente pegado a la fuente que es Cristo. Si tú te mantienes pegado a las corrientes de las aguas, te mantendrás firme, tu hoja no va a caer, tu semblante no va a caer. Aunque todos alrededor caigan, tú te mantendrás firme, pues estás pegado a la fuente que es Cristo. Dios no te desecha. Tal vez te has desconectado de la fuente, pero hoy Cristo Jesús te recuerda que aún hay oportunidad para ti, que Él todavía está a la puerta llamando para que tú te acerques a Él, para que bebas de esa fuente y seas capaz de mantenerte con un corazón fresco, reverdeciendo, lleno de vida, para que tus alumnos puedan ver a Cristo Jesús a través de ti. Muchos maestros hoy experimentan momentos donde el arroyo parece secarse y puede verse de muchas maneras.
tal vez en cambios inesperados en la escuela, a través de la presión administrativa, recursos limitados, salarios que no alcanzan, falta de reconocimiento. Tal vez hubo una temporada donde el trabajo fluía bien y ahora todo se siente más difícil. Pero esta historia nos recuerda algo poderoso. Cuando el arroyo se seca, Dios no se ha ido. Muchas veces confundimos esto. Creemos que porque ya no está la fuente de bendición, Dios se apartó, y eso no es verdad. El enemigo a veces quiere sembrar eso en nuestros corazones. Pero olvidamos que cuando se seca, muchas veces es el inicio de una nueva dirección. Dios puede usar esos momentos para fortalecer tu fe, para recordarte que dependes de Él, para prepararte para una nueva etapa de tu vida y enseñarte a confiar más profundamente en Él. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú puedes decir exactamente lo mismo que el apóstol Pablo expresó. Tú puedes decir: mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, conforme a su voluntad en mi vida. No soy huérfano, no soy huérfana. Tengo al Padre que es sobre todo nombre. Tengo a Jesucristo de mi lado. Asegúrate de estar también como Elías dijo en un principio, en cuya presencia estoy. Asegúrate de estar en la presencia de Dios para poder expresar estas palabras. El arroyo de Querit se secó, pero la provisión de Dios no, porque el cuidado de Dios no depende del lugar, depende de su fidelidad. Elías aprendió que la fuente verdadera no era el arroyo, ni los cuervos, ni el desierto. La fuente es el Señor. Y esa misma verdad sigue siendo real hoy. Si hoy sientes que algún arroyo de tu vida se está secando, recuerda esto: Dios ya está preparando el siguiente capítulo. Y es por eso que te invito a hacer esta oración con fe, creyendo que Dios ya está preparando la siguiente puerta. Señor, cuando las cosas cambian y los arroyos de nuestra vida parecen secarse, ayúdanos a recordar que nuestra fuente eres tú. Fortalece nuestra fe, guía nuestros pasos y enséñanos a confiar en tu cuidado, incluso cuando no entendemos el camino. Sostén hoy a cada maestro que escucha este mensaje y recuérdale que tú sigues obrando aunque no lo podamos ver. Te lo pido, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio. Hoy aprendimos que cuando el arroyo se seca, Dios no nos abandona, simplemente nos está guiando hacia una nueva etapa de su propósito. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con otro maestro que también necesita recordar que Dios sigue siendo fiel. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Luz en el Aula, y que la luz de Dios siga brillando en tu aula y en tu corazón. Luz en el aula, chispa que estalla, donde Él sabe siempre nos llama. Una producción de Listrat. ABS Audio en calidad sonora.